El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Casa de oración, y a todos ellos yo quiero que les demos la más cordial y sincera bienvenida a ser parte de este culto al Señor. Amén. De la reunión más importante que hay. Ahora les ruego que tomen su asiento y no les pido que se pongan cómodos, les pido que se pongan atentos a recibir la palabra que vamos a compartir hoy. Amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar que todo el mundo ya esté en su sitio para que no haya movimiento. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Listos? Atentos. Con la predicación anterior, siempre tengo necesidad de hacer un pequeño repaso. Con la predicación anterior, inicié una nueva serie. Ya ustedes saben que a mí yo me siento cómodo predicar en serie, es decir, coger un título y sobre ese título desarrollar una serie de predicaciones. Entonces inicié una nueva serie bajo el título Revisando el proceso de edificación de la iglesia. Esta serie que estoy desarrollando hoy se desarrolla bajo el título Revisando el proceso de edificación de la iglesia. Trate de que se quede porque este es el tema general, como cuando uno lee un libro. El título del libro es importante, después bajo ese título vendrán otros temas, otros capítulos. ¿Cuál es el tema de esta serie? La edificación de la iglesia. Y yo esperaría que estemos interesados en esa revisión. Por supuesto que estoy hablando de la iglesia local. Estoy hablando de la iglesia local porque es de la iglesia local, es decir, de ustedes, que yo tengo que rendir cuentas. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el pastor tiene que rendir cuentas de la congregación que dirige? Acéptelo, es la verdad bíblica, es la verdad bíblica. Por supuesto, ya dije que estoy hablando de la iglesia. Cuando digo que estamos revisando, no quiero revisar cómo se está comportando la iglesia en el mundo. Hay cosas muy tristes en la iglesia en el mundo. En Estados Unidos y en Europa hay una gran cantidad de iglesias de homosexuales ya. Hay pastores homosexuales al frente de una congregación que son homosexuales. La iglesia mundialmente está pasando por una crisis terrible en términos espirituales, pero a mí no me toca revisar la iglesia universal, a mí me toca revisar la iglesia local, porque es de esa iglesia local de la que se espera, se cree que yo tengo que dar cuentas. Este asunto del pastor de la iglesia local, especialmente este asunto de la iglesia, especialmente de la iglesia local, tiene complicaciones, una serie de complicaciones. Se espera que todo pastor sea llamado por el Espíritu Santo. Se espera, pero en el día de hoy hay una cantidad de pastores que ellos solo se han llamado. O de otros pastores que los llamó un grupito de hermanos y le dijeron, mira, vos sos el más inteligente, ¿por qué no sos el pastor de nosotros? Pero se espera que el pastor sea llamado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuyo ministerio fundamentalmente consiste en guiar a la iglesia local. Es decir, que ha sido llamado, tiene una responsabilidad. Fundamentalmente consiste en guiar a la iglesia local, especialmente en asuntos espirituales, pero también en asuntos de fe y conducta, aspectos que dan testimonio
que lo espiritual anda bien. No sé si merezca esto una explicación. Estoy diciendo que mi principal responsabilidad es de asuntos espirituales, pero también de fe y conducta, porque estos últimos dos aspectos, fe y conducta, dan testimonio si lo espiritual se está realizando bien. Es el testimonio que indica que lo espiritual está bien en una congregación, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Es de comprender y aceptar que esa persona que ha sido llamada por el Espíritu Santo para ser guía de una iglesia local, le tiene que dar cuenta al que lo llamó. ¿No creen que es lógico eso? Esa persona llamada tiene que rendirle cuentas especialmente a él. No tanto a la misión a la que pertenece, sino especialmente a quien lo llamó y lo colocó en el ministerio. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Van conmigo? Cuando San Pablo le escribe a los hebreos sobre obedecer a los pastores, ¿recuerdan ese versículo? ¿Cómo dice ese versículo? Es Hebreos 13. No traje la cita, pero esa cita dice: obedeced a vuestros pastores en todo. Porque ellos, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Fíjate que la responsabilidad, bíblicamente hablando, del pastor no solo es dar cuenta de ustedes aquí o de por fuera, sino dar cuenta de vuestras almas. Cuando San Pablo es por esa responsabilidad y consciente de mi cercano final de vida y de mi ministerio, he decidido, o estoy revisando el cómo he estado realizando el ministerio que el Señor me concedió con ustedes, y de paso yo tengo casi cerca de los 40 años de estar aquí al frente de esta congregación. Entonces hoy estoy en un proceso de revisar si he estado haciendo bien las cosas, y de paso estos días, no sé cómo verlo, si como una bendición o cómo verlo, he tenido la oportunidad de escuchar las predicaciones que se pasan en la radio, que son predicaciones para conocimiento de los que nos oyen y nos ven, que son predicaciones que prediqué algunas hace 10 años, 12 años, 15 años, y se pasan porque están guardadas esas predicaciones y se vuelven a retransmitir. He escuchado esas predicaciones y mientras voy oyendo, voy pensando: ¿y qué nuevo le puedo decir a la iglesia? Si parece ser que todo lo correcto ya se los dije. Pero siento que hay algunas cosas que en esta revisión, ya voy entendiendo, debo de hacer. Por ejemplo, uno de los aspectos en los que yo creo que he fallado es en que no le he dado seguimiento a ver si la semilla sembrada está produciendo fruto. Yo siembro abono aquí a través de la predicación, pero no sé si esa palabra está teniendo resultado, y eso es una de las cosas que voy a corregir de aquí en adelante. En ese sentido, ya compartí, en ese asunto de revisión, ya compartí la primera predicación bajo el tema. Aquí está el problema para ustedes, porque los llevo al recuerdo. Bajo el tema, ¿cuál fue el tema de la predicación anterior? Solo estoy hablando de 8 días. He tomado la decisión de edificar oro, plata o piedras preciosas. He tomado la decisión de edificar oro, plata, piedras preciosas. Esa fue la predicación anterior. En el pasaje que analizamos para este tema, la predicación anterior, vimos cómo el apóstol Pablo le habla a los pastores, a esos que han sido llamados, que cada uno mire cómo edifica. Es responsabilidad del pastor mirar cómo está edificando, y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Razón por la que yo he tomado la decisión de, como dije ya, edificar, vamos a ver si recuerdan, oro, plata y piedras
en ese consejo del apóstol Pablo. El objetivo de ese tipo de edificación, cuando un pastor, recomendación bíblica y del Espíritu, está edificando oro, plata o piedras preciosas, el objetivo es para que cuando vengan las pruebas a esos creyentes, que seguramente van a venir, la vida de un creyente debe de ser probada, para que cuando vengan esas pruebas, el que ha sido oro, el que ha sido edificado como oro, como plata o como piedras preciosas, cuando vienen las pruebas, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Que en primera instancia las va a resistir. Y en segunda instancia, al pasar de la prueba, va a salir edificado, refinado, con mucho más valor. Entonces el objetivo de eso es ese, el objetivo de ese tipo de predicaciones. Es que los creyentes, cuando venga la prueba, que seguramente va a venir, en lugar de correrse y salirse, se vuelva un creyente más firme en las cosas del Señor. En la conclusión de la predicación anterior dije que en la ruta a dicha decisión seguramente cuento con la ayuda del Espíritu Santo. Seguramente cuento con la ayuda del Espíritu Santo. Aunque lo correcto debería ser decir que en esa ruta yo soy ayuda del Espíritu Santo, porque el Señor de la iglesia es Él. Yo sencillamente soy un ayudante y Él va al frente con el objetivo de, Él quiere edificar, ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. Entonces, Él quiere edificar. Y el asunto es que Él puede hacerlo. Él tiene todo el poder. Sin embargo, hay un aspecto que es el que va a tratar esta predicación. Aunque Él quiere, hay otra parte que Él va a tomar, que va a ayudar para llegar a ese término. Sin embargo, y a pesar, sin embargo, y aún que el Espíritu Santo va adelante del objetivo y que el pastor está interesado y que promete hacer todo su esfuerzo en ese mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Edificar oro, plata y piedras preciosas. Entonces el pastor hará todo lo posible. Hay una decisión de la cual depende alcanzar esos objetivos. Hay una decisión de la que, mire, ya dije que el Espíritu Santo todo lo puede. Y ya dije que el pastor va a estar haciendo lo posible, pero estoy diciendo ahora que hay una decisión que determina, ni el Espíritu Santo lo podrá hacer, mucho menos el pastor sin esa decisión. No es que el Espíritu Santo no pueda, nada es imposible para Dios. ¿Han leído esa frase? ¿Saben en qué relación aparece la frase nada es imposible para Dios? ¿Saben en qué relación aparece? Eso se dice en el Antiguo Testamento, pero era en cumplimiento al Nuevo Testamento donde se cumple. ¿Sabe a dónde se cumple eso? En el nacimiento del Señor Jesucristo. En la formación del niño Jesús aquí sin haber tenido relación sexual. ¿Y cómo se dio eso? Porque nada, díganlo fuerte, porque nada es imposible para Dios. Entonces, todo eso Él lo puede, pero el asunto es que ese es el método de Dios. Y en esa otra decisión de la cual depende que se realice el milagro de ser oro, plata o piedras preciosas, esa forma es la voluntad de Dios. Así es el plan de Dios. Y sobre eso viene la predicación de hoy. No es que Él no pueda, solo que el método de Dios es así. Él siempre, fíjate que cuando Él creó al ser humano, lo creó con esa capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Así que todo dependerá de la voluntad humana. Y ya dije que sobre eso viene la predicación de hoy. Todo esto ha sido un repaso y preparándoles para la predicación de hoy. El tema de la predicación de hoy, sí hay que ponerle ya todo el cuidado, es la voluntad del creyente define
si este será oro, plata o piedra preciosa. ¿Quieren repetirlo? La voluntad del creyente define si ese será oro, plata o piedra preciosa. Una vez más. La voluntad del creyente define si este será oro, plata o piedra preciosa. Los de este lado, por favor. A este lado, por favor. La voluntad del creyente define si ese será oro, plata o piedra preciosa. ¿Queda claro ese tema? ¿Lo están viendo en su mente? ¿Queda claro cómo dice el tema? La voluntad del creyente define si ese creyente será oro, plata o piedra preciosa. Dice una cita para afianzar lo que estoy diciendo. Dice Daniel 1:8, y he escuchado muchas predicaciones sobre este versículo. Daniel 1:8, si les digo una palabra seguramente lo saben ustedes de memoria. ¿Cómo dice? ¿Qué dice Daniel 1:8? Y Daniel propuso en su corazón, ¿cómo es el tema? Que de la voluntad del creyente depende si este será oro, plata. Ahora, ¿qué dice este versículo? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿De dónde vino eso? ¿Por qué pasó esto? Porque Daniel así se propuso. Por supuesto que este asunto nos llama a ser creyentes de carácter, porque nosotros hablamos y casi nada de lo que hablamos lo cumplimos. Y ahí está la debilidad del evangelio, porque si alguna cosa debería de ser restaurada el momento que venimos al evangelio, es esa voluntad, ser más serios en lo que decimos. ¿Quieren hacer personal este tema que acabamos de repetir? ¿Me explico? Les voy a dejar un minutito. Piénsenlo otra vez, tengan en mente cómo dice el tema, ¿verdad? ¿Cómo dice el tema? Define si este será oro, plata o piedra. Ahora le estoy pidiendo que lo haga personal porque lo hice general. Ahora haga lo suyo. De mi voluntad depende si seré oro, plata o piedra. Díganlo una vez más así, pero creyéndolo. De mi voluntad depende si seré oro, plata o piedra. Una vez más, pero díganlo con convicción. De mi voluntad depende si seré oro, plata. ¿Qué piensan de eso? Ya lo dijeron. Depende de usted. No depende de mí, aunque eso es lo que yo quiero. Mire, tan siquiera depende del Espíritu, Él lo quiere. Él quiere que usted sea de valor. Él quiere que usted valga mucho. Pero eso dependerá de quién. Dependerá de usted, dependerá de mí. Amén. Otros pueden hacer lo que quieran, porque Dios es Dios. Perdone, voy a leer bien, estoy leyendo mis notas. Dios puede hacer lo que quiere, porque es Dios todopoderoso y soberano. Pero el asunto es que ese es el plan de Él, ese es el plan de Dios. En el plan de Dios, la voluntad humana es determinante para todo. La voluntad humana es determinante para todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La voluntad humana es determinante. Por supuesto que aquí hay un problema que vamos a tratar de comprender. Para afianzar lo que acabo de decir, Dios creó al ser humano con voluntad propia. Dios creó al ser humano con voluntad propia. ¿Qué dice la palabra? Sin caer, como una nota, sin caer en la trampa teológica. Hay una trampa teológica que hay que liberarse de ella. Sin caer en esa trampa en la que han caído
muchos al pensar que son diositos. Allá hay un hermano en Guatemala que dice que nosotros somos diositos pequeños y por eso nos podemos adorar y por eso otros nos adoran. No, eso no es lo que la palabra de Dios quiere decir. Así que sin caer en esa trampa, no se puede negar que en el ser humano hay algo de Dios. En el ser humano hay algo de Dios. Está escrito en la palabra. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Lo creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 así dice. Entonces dijo Dios, y aquí este versículo es rico para otras cosas, pero no me aparto del objetivo que llevo ahora. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Lo cual quiere decir que en el ser humano hay algo de Dios. Explico. Como Dios no tiene materia, lo sabemos todos, Dios es espíritu, Dios no tiene materia, no tiene cuerpo, la semejanza que Dios le dio al ser humano es de carácter espiritual, moral y sentimental, que es la parte no física del ser humano. Entonces, en esa semejanza del ser humano con Dios está la voluntad. Es decir, el derecho y facultad de decidir y hacer lo que quiere. Todos nosotros tenemos esa capacidad. ¿Por qué están ustedes hoy aquí? Tal vez los alumnos dirían, venimos un poco a la fuerza, pero al fin y al cabo se pudieron hacer enfermos y no venir. Pero estamos aquí porque queremos. Porque quisimos estar aquí, porque así nos ha hecho Dios con esa capacidad, con ese derecho y facultad, fueron colocados Adán y Eva en el Edén. ¿Recuerdan ese pasaje? Dos seres que tenían la voluntad de decidir. Fíjense qué bonito, versículo 15, esto es de Génesis 2, me parece. Versículo 15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y tomando Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Allá estaba Adán y Eva en medio de un huerto en que había, fíjense qué cosas más raras. El huerto estaba lleno de todo árbol y allí en medio estaba un arbolito. Y el Señor Jehová le dijo, mira, come de todo lo que hay aquí. Solo de ese árbol no comas, porque si comes, en todo lo que está el relato, usted está entendiendo que estaba quedando en la decisión de Adán y Eva qué iban a hacer. De todo, de ese no vayan a comer, porque el día que de él comieren, morirán. Ahora, ya todos sabemos lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que comieron del árbol prohibido, del fruto prohibido. ¿Los obligó Satanás? No, él solo trató de convencerles, lavarles el coco, como decimos, pero no los obliga. ¿Quiénes son los que toman la decisión de comer? Ellos. Por eso es que estamos diciendo que de la voluntad humana depende el que seamos oro, plata o piedras preciosas. Por supuesto que Dios no es hombre para que mienta, y lo que Él dice se cumple al pie de la letra. Él me deja escoger a mí, decidir a mí, pero de lo que yo decido soy responsable. Él no va a cambiar. Dios le había dicho que si desobedecían, si comían del árbol de cierto, morirían. ¿Y qué cree que pasó? Que murieron espiritualmente, no físicamente, aunque ahí está el inicio de la muerte física, pero no murieron, sino que murieron espiritualmente, fueron separados de Dios, porque ellos habían decidido otra cosa y por eso ahora
la paga del pecado es muerte. Una de las consecuencias más atroces del pecado, estoy diciendo una porque hay otras más, pero estoy refiriéndome en este momento por causa de esta predicación a una de las consecuencias más atroces del pecado original, fue el atrofiamiento de la voluntad. El pecado, una de las cosas que atrofió más fue la voluntad. La voluntad humana es de continuo hacer el mal. Los seres humanos estamos más decididos a hacer el mal. ¿Cuántos lo aceptan y lo ven así? El pecado entonteció al ser humano al punto que su voluntad, fíjate que uno para hacer las cosas buenas le cuesta, para hacer las cosas malas, hay cosas sencillas, fíjate que a uno lo invitan a un culto, una persona que no es evangélica le invita a un culto, tomar la decisión de venir al culto es costosa. Le invitan a ir a una... No le dicen 2 veces. ¿Por qué? Porque su voluntad quedó atrofiada desde el pecado original. Por eso es que nuestra voluntad de continuo es hacer el mal. Por su maldad voluntaria murieron los antediluvianos. Nadie los obligó voluntariamente. Por supuesto que Satanás lo que tiene que es astuto. Le vende las cosas y uno un poco... ¿Qué quiero decir con esta mano así? Un poco dundo, un poco pasmado, con facilidad cae en la trampa de lo que le pasó a Adán y Eva. Él solo dice, no es cierto, hombre, no es cierto, hombre. Y ahí empieza el problema cuando alguien quiere hacer mentiroso a Dios. No, hombre, mira cuánto creyente anda mal y no se muere, hombre. No, venid, y empieza así. Y uno, es cierto, sí, había el fulano que ahí no le pasa nada. Y cuando uno acuerda, está en la trampa de la desobediencia. A través de los más de 6,000 años, porque en términos bíblicos la humanidad no es tan vieja, 6,000 años, más de 6,000 años de historia de la humanidad, esta ha sufrido las consecuencias de su propia decisión. Las consecuencias de su propia decisión. A través de todo este tiempo. Estamos hablando de la voluntad humana. Y le estamos diciendo que de él depende el ser. Pero quiero convencerles de lo que es la capacidad o la responsabilidad que hay en este asunto de la voluntad. La salvación se recibe por un acto de voluntad humana. La salvación se recibe, escúcheme bien, por un acto de voluntad humana. Y le pudiera traer una serie de citas bíblicas, la más rápida que se me vino a la mente, es la que voy a citar. Pero escúcheme bien lo que voy a decir a continuación para que no caiga en confusión. Estoy diciendo que la salvación del alma es un acto de decisión voluntaria. El precio, escúcheme bien para que no haya confusión, el precio que el Señor Jesucristo pagó con su muerte en la cruz del Calvario fue y es suficiente para la salvación de toda la humanidad. Lo voy a repetir para que le quede claro. Estoy diciendo que el precio que el Señor Jesucristo pagó por la salvación equivalió a pagar el precio de la salvación de la humanidad entera. Lo que Él dio ajusta para eso. En Cristo la humanidad entera es salva. ¿Me oyeron? En Cristo, por el precio que Él pagó, ajusta, es suficiente para la salvación de la humanidad entera. Y estoy diciendo que en Cristo todos los seres humanos son salvos. Pero escúchame bien. Entonces, ¿será salva toda la humanidad? No. Es más, los salvos serán pocos. ¿Por qué? Siendo que el precio que se pagó ajusta para pagar la salvación de toda la humanidad, ¿por qué no será salva toda la humanidad? Porque recibir
La salvación es un acto voluntario de cada persona. Como que alguien ya compró una cosa, pero si usted no la recibe, no la quiere, no la puede recibir. Así es la salvación. Estoy haciendo como historia para que lleguemos al punto. Estoy diciendo que la salvación es un acto de la voluntad humana. Mire cómo dice Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Lo leo para avanzar. Es conocido ese versículo. Esas son de las citas que nosotros deberíamos de saber así. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar es con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué otra cosa? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él es divino, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Qué sigue diciendo? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Estoy diciendo que la salvación, aunque el precio ya se pagó, solo van a ser salvos los que la reciban voluntariamente. Yo quiero ser salvo. Lo confiesa, lo cree en su corazón y entonces la persona ha entrado en el camino de la salvación. Por supuesto que después de eso tendrá que vivir como salvo. Pero entrar al camino es por un acto voluntario de cada persona. Si alguno quiere venir en pos, estoy hablando de las palabras en las que el Señor apeló a la voluntad. ¿Qué dice? Si alguno quiere, ¿qué quiere decir esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué quiere decir eso? Si alguno quiere venir en pos, es un acto voluntario. El que no quiere, no viene. ¿Y por qué no viene? Porque no quiere. Pero Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, solo que tiene que hacer esto. Y ya vienen los requisitos. Pero el acto de decidir es voluntario. Cada persona decide porque quiere decidir. Van conmigo, me van siguiendo. ¿Qué otro versículo? Solo para argumentar esto. Dice, venid a mí, todos los que estáis cargados. ¿Quiénes son los que van a venir o quiénes son los que pueden recibir descanso en el Señor? Los que quieren venir. El que no quiere, Él dice, yo estoy bien así y no quiero yo otra cosa. No, nadie, Dios no lo obliga. Nadie, Él no puede obligar a nadie porque es un acto voluntario. ¿Me van siguiendo, verdad? Los hermanos, ustedes que están aquí, voluntariamente decidieron aceptar esa salvación. ¿Ah? ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos lo están sintiendo? Estamos aquí porque decidimos hacerlo. Alguien los invitó, el Espíritu Santo nos tocó, pero quien decidió, ¿quién fue? Usted. Fue usted. El que puede decidir hoy es usted. El Señor está llamándole ahora mismo, pero el que va a decidir es usted. Y aquí viene acercándose el propósito de esta predicación. Cada creyente determina si quiere ser oro, plata o piedra preciosa. Eso dice el tema. Apelando a la voluntad. Cada creyente, porque nosotros esta predicación es para evangélicos. Estoy hablándole a usted. Estoy diciéndole a usted que debe de querer ser oro o plata. No se conforme con, ya vine, aquí estoy. Pero ¿qué es aquí? ¿Qué es en el camino del evangelio? Porque fíjate que cuando uno lee el pasaje ese al que estoy haciendo referencia de que si alguno quiere edificar, dice edificar oro. ¿Qué otra cosa dice? Plata, piedras preciosas. ¿Qué otras cosas siguen de ahí? Madera, heno o hojarasca. Todo eso depende de qué quiere ser usted. En la iglesia va a haber de todo. Por supuesto que el pastor para Centro Cristiano no quisiera que aquí haya heno. No quisiera que aquí haya hojarasca, pero al fin y al cabo usted va a hacer lo que no les escucho, lo que quieran. Lo que quieran. Cada creyente va a decidir qué quiere ser voluntariamente.
Y es la verdad que está pasando, ya lo dije, en las congregaciones están llenas de todo tipo de gente. Hay unos que van al culto el domingo y el día lunes. Hay unos que saliendo de aquí se van para otro lado. Hay unos que estando aquí todavía la mente la tienen. ¿Quién lo va a obligar a que sea de otra manera? Nadie. Nadie. Lo que yo expreso es mi deseo, es mi trabajo, lo que yo quisiera. Pero al fin y al cabo lo que va a suceder, ¿qué es? Lo que usted quiere. El Espíritu Santo quiere que usted sea oro, plata o piedra preciosa. El Espíritu Santo quiere que usted valga mucho, porque cuando Él está diciendo ese asunto tiene varias aplicaciones. El Espíritu Santo cuando nos llama, Él quiere que nosotros valgamos. El precio que se pagó por nuestra salvación es alto. Y al venir, Él quiere que seamos la luz del mundo. Él quiere que valgamos mucho. ¿Me van siguiendo? El pastor de la iglesia, yo quiero que ustedes valgan mucho. Quiero que ustedes valgan mucho. Hay veces que yo hasta me chiflo en las cosas materiales, porque antes que venía mucha gente aquí a la congregación y cada uno venía con carros y nuevos, y yo salía a la calle y decía, qué lindura de mis hermanos, que todos ellos ya tienen carro, porque yo quiero que la congregación, los miembros de esta iglesia, valgan mucho, pero no de ese tipo. Porque el problema es que cuando vienen y consiguen cosas se van otra vez al mundo. No, es mejor que lo tenga pobre como está, pero que esté aquí para servir al Señor. Amén. Entonces estoy diciendo que todo eso depende de la voluntad del Espíritu es esa. La voluntad mía es que usted sea eso, pero es su voluntad la de que terminará si quiere ser oro, plata o piedra preciosa. ¿Cómo fue que dijeron ustedes cuando el tema lo hicieron personal? ¿Se recuerdan cómo dijeron? Ya se olvidaron cómo dijeron y lo dijeron. Hermana Tita ya se enredó, lo oí. Mi voluntad determina si seré oro, plata o piedras preciosas o madera o heno, su voluntad va a decidir eso, ¿qué quiere ser? Por supuesto, esa que va a decidir va a tener consecuencias. Usted decide ser heno, zacate, madera. ¿Qué cree que va a pasar cuando venga la prueba? Que seguro va a venir. ¿Qué cree que va a pasar? Si va donde el doctor y le dice que ya usted en pocos días le quedan, ay, esos golpes son, y uno sale destruido. Y si el doctor dijo que, mire, yo aquí yo ya no tengo salida, pero alguien le dice, mire, váyase a Izalco. Allá en Izalco hay un indito que ese le va a dar sopa de rana y pero esas cosas lo van a curar. ¿Qué cree que va a hacer? Los más evangélicos se van al mercado aquí porque ya hay unos kiosquitos. Juan Carlos no ha sido por ahí, hay unos kiosquitos ahí donde hay unas hermanas que adivinan y que sanan y que se va a meter ahí falsas profecías, porque usted no había sido edificado en oro ni plata. Porque si usted hubiera sido edificado en oro, plata y piedra, y le dijeron una noticia grande, usted va a decir, Señor, si se llegó mi tiempo de irme, lo bendigo, si esta vida está hasta complicada y listo para irse. Pero yo no sé cómo uno aquí está viviendo paupérrimamente y cuando le hablan de la muerte no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque ya sabe que al otro lado le va a tocar más pesado. Yo ya sé lo que me pasará si logro sobreedificar oro, plata
Yo ya sé lo que me pasará si no logro edificar oro, plata o piedras preciosas. ¿Qué dice el pasaje ese que estuvimos analizando en la predicación anterior? ¿Qué le pasa al pastor que no logra edificar oro, plata o piedras preciosas? ¿Qué le pasa? Dice, será salvo como por fuego, lo cual quiere decir que todo lo que él tenía como valor se le quemó. Las almas que edificó no sirvieron. Él será salvo raspadamente, pero sin. Y uno puede decir, yo diría, bueno, Señor, con solo que me salve es suficiente, pero no es cierto. En el fondo el anhelo debe de ser que lo que yo estoy edificando, yo quiero edificar sólido, porque yo quiero después de mi salvación recibir recompensa espirituales, por supuesto. Si yo no edifico bien, cuando menos, aunque sea raspado, voy a hacer. Pero si yo no logro que usted sea oro, plata o piedra preciosa, ¿qué le va a pasar a usted? Predíquense ustedes solos, hombre. Si yo no logro que usted sea oro, plata o piedra, ¿qué le va a pasar a usted? Ve el pasaje que dice. Dice que será quemado. Y eso es lógico. Alguien hablando sobre esto dijo, no, si la hojarasca, dijo, ¿cómo fue que dijo? Pero lo que la hojarasca en lugar de, es como estímulo para el fuego. Uno quiere hacer una fogata, ¿qué le echa? ¿Le echa piedras? No, ¿qué le echa? Hojarasca. ¿Y qué va a pasar con lo que? ¿Está quedando clara esta predicación? De la voluntad suya. Y aquí las cosas se vuelven por... Usted no tiene que andarse cuidando con la salvación de otros, hombre, cuide la suya. Porque esa es otra trampa de los creyentes. Algunos lo que andan es vigiando a los otros. ¿Para qué anda vigiando a los otros? Vigíese usted mismo. Amén. ¿Cómo dice el tema? Define si será. Todo está dado para que el creyente sea oro o plata o piedra preciosa. Óigame bien. Todo está dado para que el creyente sea oro, plata o piedra preciosa. Todo está dado. Pero eso depende de... Por favor, ¿de qué depende? Dígalo personal. De mi voluntad. Todo está dado. Fíjate que el Espíritu Santo es lo que quiere. La palabra está dada para edificarme. Eso es lo que la palabra quiere. Todo está dado. El culto, ¿para qué cree que está el culto? Para edificarnos. Para que usted sea oro, plata o piedra. Para eso está el culto. Pero eso depende de su voluntad. Todo está dado para que usted sea oro, plata o piedras preciosas, pero eso depende de su voluntad. Vamos a dar una ofrenda de palmas.